Buenas tardes, queridas hermanas, hermanos, por estar aquí presentes y a través de los medios de comunicación y las redes sociales, saludar a todo nuestro querido pueblo de Bolivia. Si todo se desarrolla como debe ser, las bolivianas y los bolivianos estamos a pocos meses para concurrir masivamente, como siempre lo hicimos, con un alto espíritu democrático, a las urnas con el objetivo de elegir a quienes conducirán nuestro Estado plurinacional de Bolivia durante el periodo 2025-2030. La democracia es participación, es diálogo, de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado, es representativa, es participativa, es intercultural, es comunitaria, es construcción colectiva permanente, pero también son diferencias, son tensiones, son conflictos que se presentan y que deben resolverse mediante espacios de generación de acuerdos y de consensos, no mediante la violencia. Más allá de nuestras diferencias políticas e ideológicas, debemos siempre cuidar la vida como valor supremo y cuidar la democracia como conquista del pueblo. Y en nuestro país, donde la sociedad civil, donde el pueblo es vigoroso, es organizado, es movilizado y en ocasiones hasta más fuerte que el Estado, estas características de la democracia se presentan con mayor fuerza y con mayor frecuencia. Eso no es debilidad, sino todo lo contrario. Todo gobierno, como síntesis de la voluntad popular expresada en las urnas, requiere al mismo tiempo de una serie de condiciones para hacer posible la ejecución de su programa, de sus políticas, de sus estrategias y planes para beneficio del pueblo boliviano. Cuando algunas de las condiciones no existen, como por ejemplo no contar con la mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pese a haber ganado con más del 55% en las urnas, una adecuada relación con otros actores políticos o dificultades económicas provocadas por factores internos y externos, la situación puede llegar a ser de tal intensidad que pone en peligro no solamente a nuestro gobierno, sino la vigencia de nuestra propia democracia, conquistada en las calles y conquistada en las urnas. Así como también se pone en riesgo la estabilidad política, económica y social que es un patrimonio del pueblo boliviano. El gobierno no puede estar permanentemente acosado, presionado, bloqueado por intereses personales o de algunos grupos que anteponen sus ambiciones a intereses del pueblo boliviano y que se presentan en lo aparente como intereses colectivos. No es correcto que se quiera aprovechar las dificultades en la provisión de combustible, cuyas causas, como hemos venido explicando, son anteriores a nuestro mandato, para querer generar una convulsión social por cálculos electorales y personales estrechos. Pero lo que es peor, no es correcto ni responsable que en esta coyuntura haya algunas personas que estén pensando en acortamientos de mandato, en convulsión y en enfrentamientos solo por una candidatura, cuando eso puede generar violencia y dolor para las familias bolivianas. En la hora presente, nuestro gobierno, a la cabeza de
presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, enfrenta una situación compleja que es de conocimiento de la población, debido a factores de los que siempre hemos estado dispuestos a hablar. Nuestro camino siempre ha sido el diálogo para afrontar los problemas que se han venido presentando. De hecho, nuestro presidente Lucho ya habló en varias ocasiones en conferencias de prensa y de cara al pueblo sobre las determinantes de la situación y planteó propuestas inmediatas, además de las estructurales que hemos venido tomando desde el primer día de nuestro gobierno. Es necesario ahora asumir ese diálogo con otros órganos del Estado y con las máximas autoridades de las organizaciones políticas, teniendo absolutamente claro que debemos precautelar nuestra democracia. Esto lo debatimos también y lo acordamos en la reunión que tuvimos el fin de semana con organizaciones sociales en el pacto ampliado que aglutina a las cabezas nacionales departamentales de la Central Obrera Boliviana y del Pacto de Unidad. Asimismo, nos satisface coincidir con el presidente de la Cámara de Senadores en la necesidad e importancia de esta reunión. Por ello, hemos decidido, como Gobierno del Pueblo, convocar a un encuentro por la estabilidad y la democracia en nuestro país rumbo a las elecciones generales de agosto de 2025 para este martes 18 de marzo a las 9 de la mañana en la Casa Grande del Pueblo. A este encuentro están siendo invitados el presidente del Estado en la participación, vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, presidente del Tribunal Supremo Electoral, presidente de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados, jefes de bancadas de las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, máximas autoridades de las organizaciones políticas reconocidas ante el Tribunal Supremo Electoral y máximas autoridades del órgano judicial. El objetivo de este encuentro es asegurar las condiciones políticas y materiales para que la democracia no sea amenazada, para que el cronograma electoral no sea interrumpido y, por lo tanto, las formas de reproducción de la democracia no sean destruidas, porque consideramos que ese es el ejemplo que debemos dar a nuestras hijas y a nuestros hijos más allá de las diferencias y los colores políticos. Y este objetivo, tal como en enero pasado sostuvo nuestro presidente Lucho Arce en el marco del inicio de la celebración de nuestro bicentenario, busca asegurar las condiciones para que concluyamos nuestro mandato y el siguiente gobierno empiece sin mayores tropiezos, dando seguridad, dando certidumbre y esperanza a nuestro pueblo boliviano. Tenemos posiciones distintas y hasta antagónicas en muchos temas, pues representamos intereses diferentes, pero al mismo tiempo estamos obligados y convocados por responsabilidad con nuestra patria y con el pueblo boliviano a llegar a acuerdos mínimos en momentos en los que peligra nuestra democracia. Muchas gracias. Conferencia de prensa de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, a propósito de esta convocatoria, que ha detallado además que ha sido básicamente una decisión del pacto ampliado, de la reunión del pacto ampliado que se ha desarrollado este fin de semana con la Central Obrera Boliviana y las organizaciones del Pacto de Unidad, convocar a un encuentro por la estabilidad y la democracia y las elecciones generales. El encuentro será mañana a las 9 de la mañana. Están invitados todas las autoridades del órgano legislativo, jefes de bancada además, y las máximas autoridades de las organizaciones políticas, además de las máximas autoridades del órgano judicial. Uno de los
principios fundamentales de este encuentro es garantizar el desarrollo de las elecciones generales y mantener la estabilidad democrática en el país. Es el detalle desde Casa Grande del Pueblo. Compañeros, vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Leonardo, por este reporte. De esta manera, pues se convoca a las autoridades a esta reunión en el marco de la democracia y estabilidad rumbo a las elecciones generales. Son las 13:38. Es momento de marcar una pausa. Enseguida retornamos. Ya vuelve. BTV Noticias, mediodía. Frente al descuido de la nacionalización de los gobiernos de